Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Vamos a dedicar este tiempo a Dios. Amado Padre, Señor, que sea tu Espíritu Santo instruyéndonos en tu palabra, que tú edifiques, que tú corrijas, Señor, que tú exhortes, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, que animes también, Señor, que reedifiques, que nos des nuevo aliento, nuevos ánimos, Padre, y que cada uno de los que estamos aquí podamos tener un corazón dispuesto, que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor, que podamos vivir en ella, que nos podamos conducir según lo que ella dice, con la dirección de tu Espíritu Santo, y ponemos este tiempo en tus manos, Padre. En nombre de Cristo, amén. Al tema de hoy le he puesto por título el veredicto de Dios. Mike siempre nos pregunta cuál es el título, el veredicto de Dios. Y la imagen o la idea es la siguiente: es en un juicio cuando el juez, después de haber escuchado todas las partes de la acusación, del acusador y el defensor, pues declara un veredicto, ¿no? Culpable o inocente. E inmediatamente después se dicta una sentencia. Para el culpable, ¿cuál va a ser la forma en la cual va a ser castigado o cómo va a pagar? Si es inocente, pues por lo general se le declara libertad y a lo mejor algún aspecto más. Y es lo que vamos a ver aquí. Pablo ha venido hablando los últimos 7 capítulos de la condición del ser humano, de la condición del hombre, de no importa si eres un pagano extremo, si no importa si eres una persona moralista, si eres un religioso, todos estamos en la misma condición, dice. Todos estamos en la condición que pasó en Génesis 3, con la caída del hombre. Todos nos identificamos con Adán, con una naturaleza pecaminosa, con pecado, y nos dice, ¿sabes qué? La paga del pecado es muerte. Y ahí hasta ese momento se declaró una sentencia, se declaró un veredicto y una sentencia. Pero a partir del capítulo 8, Pablo empieza a hablarnos de esta gracia que se empieza a manifestar. Y nada más voy a leer el versículo 1 del capítulo 8, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, nueva traducción viviente diría por lo tanto. Esto tiene que ver con una conexión de lo anterior. Y voy a regresar nada más hasta el versículo 24 del capítulo 7, ahí arribita. Capítulo 7 de Romanos, versículo 24, dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y empieza Pablo a explicar esto. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no para la gente en general, la humanidad en general. Mete un filtro, dice, para los que están en Cristo Jesús. Es como en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel al que cree. Sí, el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero otra vez el filtro, al que cree. No hay condenación para los que están, el filtro, en Cristo Jesús. Y en esta mañana quiero dejar algo claro, hacer 2 cosas. Entonces, una distinción. Si tú en esta mañana no estás en Cristo Jesús, qué bueno, estás en el lugar perfecto para escuchar de Jesús. Y si tú estás en Cristo Jesús, estás en el lugar perfecto para recordar las palabras de Jesús, para recordar la Escritura que nos llama y que nos dice que somos ahora en Cristo, en este lugar de privilegio. Si lo lees en la Nueva Traducción Viviente, dice los que pertenecen. No hay condenación a los que pertenecen a Cristo, a los que pertenecen a Él. Y cuando tú tienes alguna propiedad, pues te pertenece, tú eres dueño de ella y puedes hacer lo que tú quieras con ella. Si tú tienes casa, pues tú compraste una casa
pagaste por ella, o un dinero, o a lo mejor hiciste un trueque, no sé. Pero en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, Pablo nos dice: ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Y ahorita cantamos esta canción, el glorioso intercambio, como el Padre, esto lo vamos a ver, envía al Hijo para hacernos suyos, para comprarnos, pero el filtro otra vez es en Cristo. Y si tú no estás en Cristo, sabes, alguien pagó un precio muy alto por tu vida, alguien pagó un precio de un intercambio de una vida del Hijo de Dios, de Jesús, por tu vida, por amor, porque te quiere incluir en su pueblo, porque te quiere incluir en este lugar que es en Cristo, te quiere incluir en la gracia de Dios. Versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, estos primeros versículos, 4 versículos, primero dice, no hay condenación. Primer filtro, a los que están en Cristo. Y empieza hablando los otros 3 versículos y dice que por la ley del Espíritu, cuando dice la ley del Espíritu se refiere al poder o las obligaciones o la capacidad. Vamos a usar la palabra por la ley del Espíritu, por el poder del Espíritu que da vida. Dice, los ha libertado del poder del pecado. Entonces, ¿por qué no hay condenación? Porque estás en Cristo, porque el Espíritu, el poder del Espíritu te ha liberado de la ley del pecado. Y luego menciona la ley de Moisés otra vez. Ya ha venido hablando de la ley de Moisés Pablo en varios aspectos. Dice, la ley es buena, la ley nos enseña qué es el pecado, la ley nos enseña nuestra posición delante de Dios. Dios es santo, nosotros no podemos cumplir con la ley. Y aquí dice, porque somos débiles en la carne, somos débiles en nuestra naturaleza pecaminosa, en la que desciende de Adán junto con nosotros y se va pasando. Somos débiles, dice, no la podemos cumplir. Porque para la ley era imposible. ¿Qué cosa era para la ley imposible? Salvarnos. Por la ley nosotros no podíamos salvarnos porque no podíamos cumplirla. No podemos cumplir la ley a la perfección. Sabemos que solamente una persona que fue totalmente hombre y que fue totalmente Dios, Jesús, fue el que cumplió la ley y pudo vivirla a letra por letra, punto por punto. Él dijo que él no venía a quebrar la ley, a abolirla. Dijo, yo vine a cumplir la ley. Y porque Él la cumplió, Él pudo pagar ese precio, y ahorita lo vamos a ver. Porque para la ley era imposible salvarnos, ya que nuestra naturaleza era pecaminosa y es débil. Y hay varios aspectos de lo que hizo Dios. Dice, Dios envió a su Hijo, primero dice. Y eso te recuerda, te va rapidísimo a Juan 3:16. Dios envió a su Hijo, ¿por qué? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez el filtro de creer. Romanos 5:8, aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús, el Padre enviando al Hijo, lo envió en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores. Lo envió en un cuerpo de carne y se lo envió en carne. Tuvo un cuerpo como el tuyo, tuvo un cuerpo como el mío. Y Juan, el evangelista, en su primera carta dice, referente a lo que vimos, a lo que tocamos, ya lo escuchamos, al verbo de vida, esto les predicamos, lo que dice en Juan 1:1. Quiere dejar bien claro que Jesús vino en un cuerpo mortal como el tuyo y como el mío. Dice que en ese cuerpo, el cuerpo de Jesús, refiriéndose al Hijo de Dios, declaró el fin del dominio del pecado sobre nosotros. En Jesús podemos encontrar libertad, porque Él pagó por ti y por mí. En su cuerpo, lo cantamos ahorita, en esa cruz, Él llevó tus cargas, Él llevó tus pecados, Él ahí nos redimió, Él pagó el precio. Y lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia de la ley a favor de nosotros. De este glorioso intercambio que cantábamos ahorita.
la justicia de Dios imputada a nosotros, pecadores, por fe en Cristo. Y nuestro pecado, la maldad nuestra, todo nuestro pecado llevado sobre Jesús, llevado sobre la persona de Jesús en un cuerpo que tenía como el tuyo, como el mío. Nosotros pecadores, Él santo, Él justo, Él lo pagó allí. Y ahí se cumple la exigencia de la ley. Nosotros no la pudimos cumplir, Jesús la cumplió y su justicia es imputada a nosotros. Seremos declarados justos y santos por la obra de Jesús. Y termina diciendo que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino el Espíritu. Esta naturaleza pecaminosa, dice Reina Valera, en la carne. Ya no seguimos los deseos de nuestra carne. Ahora seguimos los deseos del Espíritu de Dios. Cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo es puesto sobre nosotros como un sello. Ahorita lo vamos a ver. En Gálatas 5:16, Pablo nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Efesios 5:18, no se emborrachen con vino, porque eso les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Cada uno de estos 3 versículos, el autor nos está diciendo, ¿sabes qué? Déjate ser guiado por el Espíritu Santo. Y el tercero, Efesios 5:18, es muy ilustrativo. Imagínate el tío borracho de la fiesta, ¿no? En toda familia hay, por lo general. Se emborracha y ¿qué pasa con él? ¿Quién está al control de lo que está haciendo él? Es el vino, es el alcohol. El alcohol toma el control y está siendo dirigido y está siendo controlado. Dicen, está bajo el influjo del alcohol, ¿no? Está bajo su control. Pablo dice, ¿sabes qué? Que no sea así. En lugar que el control lo tome el alcohol, que el control lo tome el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te recuerde las palabras de Jesús, que el Espíritu Santo te dé dirección en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Otra vez hago una pausa aquí. Si no estás en Cristo, pues imposible, porque no tienes el Espíritu Santo. Si estás en Cristo, tienes el poder de decirle no al pecado. Jesús ha acabado con el dominio del pecado sobre tu vida, sobre mi vida. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron. Todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Se nos pone el poder del Espíritu Santo también en nosotros. La instrucción aquí es no satisfacer los deseos de la carne, no satisfacer los deseos de esta antigua o esta vieja manera de vivir, este viejo hombre o esta naturaleza pecaminosa. Al contrario, es decir, el Espíritu Santo, decir a Dios, dirígeme tú, contrólame tú, decirle sí al Espíritu Santo, porque ahorita vamos a ver algo de que le puedes decir no. Aquí, con lo que Dios está haciendo de enviar a su Hijo, el Padre envía al Hijo, el Hijo obedece y el Espíritu Santo nos da dirección. ¿Te fijas cómo la Trinidad, este Dios trino, obra perfectamente en armonía en este plan de incluirnos en su pueblo, de incluirnos en su familia? Es esta gracia que ha sido manifiesta, lo dice Tito 2, si vas allá rapidito, Tito capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado. Jesús se ha manifestado. El Padre envió al Hijo, el Hijo obedeció, fue a la cruz, murió y resucitó. Nos dejó al Espíritu Santo, a este Paracletos, a este Consolador, a este abogado, a este que ora por ti y por mí. Se ha manifestado porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador y Dios Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras.
Hay algo que el pastor nos ha venido diciendo una y otra vez. Nosotros no nos comportamos o no vivimos de cierta forma para estar en Cristo, para tener esa salvación o esta santidad. Es al revés. Porque estamos en Cristo, porque llegamos a Él, porque esta gracia se ha manifestado en nosotros. Entonces, como decíamos ahorita, somos transformados, somos hechos una nueva criatura. Entonces, nuestra conducta, nuestra forma de vivir es diferente. ¿Por qué? Porque ya no somos controlados, ya no estamos bajo el influjo o bajo el control de esta naturaleza pecaminosa, bajo esta naturaleza que desciende de Adán. Ahora estamos controlados, estamos bajo la naturaleza nueva que es en el Espíritu, estamos controlados por ella. Eso no significa que somos infalibles, no significa que no pecamos. José lo ha venido diciendo. Primera de Juan lo dice, si alguno dice que no ha pecado, pues es mentiroso, o le está diciendo mentiroso a Dios. Pero lo que es verdad es que ahora tenemos la capacidad y tenemos el poder para decirle no al pecado. Y aquí en Tito dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Tiene que ver con eso, con decirle no a la naturaleza pecaminosa, decirle no a la carne. Pero ahorita cuando lo hablamos puede ser fácil, pero en el momento cuando estás peleando con tu esposa, cuando estás peleando con tu hermano, cuando tienes la necesidad, entre comillas, de decir una mentira, cuando realmente está la batalla en el momento, ¿qué podemos decir? ¿Le podemos decir sí al Espíritu Santo? ¿Le podemos decir sí a esta naturaleza pecaminosa? ¿Qué es lo que empieza a hablar inmediatamente después? Aquí Pablo nos empieza a hablar de estas dos naturalezas. Versículo 5, regresamos a Romanos 8. Porque todos los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Empieza a decir cómo son los que viven según la carne, esta naturaleza pecaminosa, y según el Espíritu. Y fíjate, si estás apuntando, los que son dominados por la carne o por esta naturaleza pecaminosa tienen ciertas características. 1, piensan en las cosas de la carne, piensan en las cosas pecaminosas. 2, permiten que esta naturaleza les controle la mente y esto lleva a muerte. El ejemplo era el influjo del alcohol ahorita. ¿Qué te controla? El espíritu, la carne. Si la carne, esta vieja naturaleza, sabes, el final va a ser muerte. Y muy probablemente muchos pueden pensar, no, pero me la puedo pasar chévere un rato, puedo disfrutar de la vida, puedo hacer lo que yo quiera y la puedo pasar bien. ¿Sabes? Pues sí es cierto, a lo mejor te la puedes pasar bien un ratito, pero el final de ese camino es muerte. El final de ese camino no te va a dejar nada bueno. Las satisfacciones que has tenido momentáneamente no se va a comparar con una eternidad sin Cristo. Otro punto dice, esta es enemiga de Dios siempre. Naturaleza de la carne, esta naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios y tampoco puede. Y lo veíamos ahorita, que nuestra naturaleza pecaminosa no nos podía salvar la ley porque nosotros no podíamos cumplirla. Esta naturaleza es enemiga de Dios y no puede cumplir la ley de Dios, no puede sujetarse a ella. Los que viven en ella, por ende, no pueden agradar a Dios. Si eres guiado por una naturaleza pecaminosa, no puedes agradar a Dios. Y en 8:13 dice, morirán. En el capítulo 8, versículo 13 dice que los que están en esa naturaleza morirán. Y eso lo repite 2 veces. Pablo quiere dejar bien claro que el final de esta naturaleza, que el final de ser dirigidos de esta manera es muerte. No están en Cristo.
Si no están en Cristo, no tienen el Espíritu que los dirija. Y después es un contraste. Los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan a Dios. En contraste, piensan las cosas de la carne. Permitir que esta naturaleza los controle lleva a vida y lleva a paz. Ser dirigidos por el Espíritu Santo lleva a vida y lleva a paz. Si te mueves rápido al Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos allá. Juan 14, versículo 27. Son palabras de Jesús que tienen que ver con esto que Pablo está diciendo. Jesús está diciendo lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. En Jesús podemos encontrar esta paz. Y cuando Jesús dice, no se turbe tu corazón ni tenga miedo, yo pienso, híjole, qué difícil. Porque quito mi mirada de Jesús y empiezo a ver las circunstancias que estoy pasando en el momento. Y digo, a la torre, siento que me estoy ahogando. Y la imagen siempre que vemos esto es cuando está Jesús caminando sobre las aguas y está Pedro y otros discípulos en la barca y Pedro quiere ir con Jesús. Y da unos pasitos Pedro sobre el agua y está oyendo a Jesús, tiene la mirada puesta sobre Jesús, pero inmediatamente ve la tormenta. ¿Qué pasa? Se hunde, se viene para abajo. Y Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz los doy, y no como el mundo la da. Cuando a mí me llega la quincena, soy bien feliz, 2 días, un día, 1 hora, no sé, lo que me vaya a durar, lo que me llegó de la quincena. Y luego se acabó la felicidad porque mi paz estaba fijada o estaba fundamentada en algo muy volátil. Dios es eterno, Dios es creador, es sustentador, es poderoso, es rey, es Señor, es tu Padre, si estás en Cristo. El problema es que muchas veces no vemos a Dios así y lo vemos como un ser universal, galáctico que está allí. Pero Dios es un Dios personal, es un Dios de amor, es un Dios juez, santo, justo, misericordioso, lleno de gracia, de amor. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cuando veamos a Dios así, cuando veamos a Jesús así, realmente podemos descansar en Él, en su paz. Podemos descansar y tener gozo en Él. Pablo, cuando escribe a Filipenses, estando en cárcel, dice que estaba llorando y les dice a los hermanos, gócense juntamente conmigo, alégrense, gozaos en el Señor. Y esto lo hemos visto una y otra vez. No tiene que ver con las circunstancias o las emociones necesariamente. Tiene que ver cómo está nuestra relación con Dios y cómo esperamos en Él. Cómo esperamos pacientemente en Él. Cómo esperamos trabajando en Él. Y cómo lo vivimos eso realmente. Entonces, ser guiados por una naturaleza que es del Espíritu, ser guiados ahora en Cristo con el Espíritu, da vida y da paz. En contraste, el otro era muerte. Esta es vida y es paz. Paz, qué curado. No va a haber ningún problema, no va a haber ninguna situación difícil. Pues sí va a haber. Jesús también lo dijo. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí. Yo ya vencí al mundo. Pero otra vez, podemos poner la vista en las circunstancias y en lo que está causando la aflicción, y entonces nos empezamos a hundir como Pedro en el agua. El punto es tener los ojos y la mirada bien puesta en Cristo Jesús, en las cosas eternas. Sabemos que las aflicciones de este mundo no se van a comparar con la gloria eterna, con la gloria futura, con el estar con Cristo, con el Rey de Gloria. Y otra vez, decirlo puede ser muy fácil, pero si estuviéramos en el momento, ¿qué haríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Qué haría yo? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría Jesús? Y el punto es, ¿cómo estamos alimentándonos? ¿Qué tanto estamos alimentando a nuestro espíritu? ¿Contra qué tanto estamos alimentando a nuestra carne? La invitación es, hay que dedicar tiempo a escudriñar la palabra. ¿Qué es escudriñar? Leerla, ver qué quiere decir, qué significa,
¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Pasar tiempo de conversación con Dios, orar con Él. Señor, mira, me siento así, así, así. Pasar tiempo de comunión con los hermanos. Mira, que me estaba haciendo esto, traigo esto, órame por esto, ando bien feliz por esto. Alimentemos nuestro espíritu, alimentemos nuestra relación con Dios, alimentemos nuestra comunión con los hermanos, para cuando venga el momento de la aflicción, el momento de tener que tomar una decisión, ser guiados por el Espíritu Santo, porque estamos alimentando al Espíritu y no a la carne. Porque es muy fácil decir, qué flojera, no voy a hacer, no, pues ¿para qué? Si Dios está en mí, no voy a hacer nada, el que tome el control. Ok, sí es bueno eso, pero es aún mejor dedicarle tiempo, invertir en nuestra vida, invertir en nuestro espíritu, decirle, Señor, toma tú el control, Señor, tú dirígeme, porque tu posición ahora es en Cristo. Si tú no estás en Cristo, la invitación es, hey, ven a Cristo. ¿Cómo es eso? Cree en Él. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Estas dos naturalezas, Pablo las está contrastando. Y obviamente Pablo está queriendo decir, ahora en Cristo tu naturaleza es nueva y es en el Espíritu, es ser guiado por el Espíritu. Y es lo que va a empezar a decir a partir del versículo 9. Regresamos al capítulo 8 de Romanos. Versículo 9 del capítulo 8 dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Sesga a quién se está refiriendo Pablo, mete un filtro otra vez y dice, ustedes no están dominados por la carne, ustedes no están dominados por esta naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si Él vive en ustedes, si ustedes están en Cristo, tienen al Espíritu Santo. Si no estás en Cristo, no tienes al Espíritu Santo. Básicamente es lo que está diciendo el versículo 9. Entonces, si tu posición es en Cristo, tienes al Espíritu Santo, tienes la capacidad de decirle no al pecado, tienes el poder de Dios para vivir la vida y ser guiados por Él, para honrarle y glorificarle a Él. Y versículo 10 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nueva Traducción Viviente lo dice un poquito diferente, dice, ¿saben? Cristo vive en ustedes, porque tienen el Espíritu Santo, por ende no viven de la naturaleza pecaminosa, no viven en la carne. Cristo vive en ustedes. Y Pablo, cuando escribe Gálatas capítulo 2 versículo 20, pone una clara señal de cómo es Cristo viviendo en ti, viviendo en mí, pero Pablo lo dice en él. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, morir a mí, morir al yo, morir a los deseos pecaminosos, al deseo de la carne. Y ya no vivo yo, mas ahora Cristo es el mío, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en ti. Cuando tú y yo morimos a nosotros, cuando lo que vivimos día a día lo vivimos en la fe, lo vivimos en el Hijo de Dios, lo vivimos en esta nueva naturaleza, en esta naturaleza guiada por el Espíritu Santo, es cuando Cristo mora en tu vida y mora en mi vida. Si Cristo no mora en tu vida, pueden pasar muchas cosas, muchos momentos buenos, momentos difíciles, pero va a haber un punto en que todo eso va a terminar y va a haber una eternidad que vas a decidir solamente si tienes fe en Cristo Jesús. Y la eternidad se va a definir en tu fe en Él, en tu confianza en Él. De una eternidad en gloria con Él o una eternidad separado de Él. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes están en Cristo, ustedes tienen esta nueva naturaleza, tienen el poder para decirle no al pecado, tienen el poder para vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Y no sé qué dice, ¿saben qué? Su cuerpo va a morir.
Esa no es una novedad. José nos ha dicho que las estadísticas dicen eso. El 100% de las personas mueren. Y la causa de la muerte es el pecado. Desde Génesis 3 entra el pecado y por ende entra la muerte. Tú y yo vamos a morir algún día, si no viene el Señor antes. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo nos da esperanza, nos dice, y el Espíritu les da vida a causa que ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. La justicia de Dios imputada a nuestro favor por la obra de Cristo. Dios te ve a ti y no me ve a mí a través del filtro de Cristo. Te ve santo, te ve justo, a pesar de que somos pecadores todavía, que somos una obra en proceso. Filipenses 1:6, el Señor va a perfeccionar su obra hasta que la perfeccione el día de Cristo. Vamos siendo moldeados a la imagen de Cristo Jesús. Vamos a morir, sí, pero no nos vamos a quedar ahí. Versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice, el Espíritu de Dios que vive en ustedes, básicamente está diciendo, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, Él también los va a levantar en ustedes. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar un poquito del Espíritu Santo. Si te vas de volada a Efesios capítulo 1, versículo 13, lo mencioné ahorita, parafraseando, después de que oímos el Evangelio y que creímos en Él, fuimos sellados por el Espíritu Santo, fuimos hechos propiedad de Dios. Efesios 1:13, si lo quieres apuntar. Luego Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús dice que se va a ir, pero que nos va a dejar a un abogado, nos va a dejar a un consolador, nos va a dejar a este Paracletos, de la misma sustancia, de la misma naturaleza a la que es Él, nos va a dejar al Espíritu Santo. Juan 14, 16. Romanos 1:8 nos habla de que el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos. El Espíritu Santo nos da poder para testificar, para que nuestra vida sea un reflejo de lo que Jesús ha hecho en nosotros, de esta nueva naturaleza, de esta justicia imputada a ti, de esta santidad imputada a ti también. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y que intercede u ora por nosotros. Eso lo está haciendo el Espíritu Santo en Romanos 8:26. Juan capítulo 14, versículo 26 nos dice que Él nos va a enseñar y nos va a recordar las palabras de Jesús. Y Juan capítulo 15, versículo 26 dice que el Espíritu Santo testifica acerca de Cristo. Y mira, esta es la nueva naturaleza que Dios ha puesto en ti, es la capacidad de dirigirte a través de su Espíritu Santo. Es el consolador, es tu abogado, es tu defensor, tu consolador, te da poder para testificar, te ayuda, no estás solo, te ayuda en tus debilidades, Él ora, Él intercede por ti, Él te enseña, Él te recuerda las palabras de Cristo y testifica de Cristo. Es el Espíritu Santo en ti, es el Espíritu Santo en mí. Es lo que Dios ha puesto ahora en tu vida, en mi vida, para dirigirnos, para vivir la vida. Y sigue diciendo el texto, el Espíritu de Dios dará vida a sus cuerpos mortales tal como el de Cristo. Y Jesús dijo unas palabras en Juan capítulo 11 versículo 25. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Porque en Él encontramos una vida, es una vida abundante que aunque nuestro cuerpo mortal, este cuerpo de carne y hueso que le da hambre, que le da sueño, que se enferma, que usa lentes, que usa lo que necesite para vivir la vida en el Inter, se va acabando. Va a haber un punto en que se va a acabar. Pero si estamos en Cristo, nosotros vamos a partir con Él. Pero va a haber un momento en que vamos a ser levantados otra vez en un cuerpo glorificado como el de Cristo. Dice que el Espíritu nos va a vivificar, nos va a levantar. Así como levantó a Cristo Jesús, también nos va a levantar a nosotros. Es el Espíritu Santo a quien tú y yo le podemos decir, sí Señor, tú contrólame a través de tu Espíritu Santo. Sí Señor, recuérdame las palabras, guíame, ayúdame a ser testigo de Jesús, a vivir la vida de tal modo que te honre, te glorifique. Continuando en el versículo 12 de Romanos 8,
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Empieza diciendo, ¿sabes qué? No somos deudores para con la carne. No tienes ninguna deuda con esta naturaleza pecaminosa. No le debes nada a Adán. Mira la condición que te puso. Una condición pecaminosa, una condición que te va a llevar a muerte, este cuerpo mortal. Pero ahora en Cristo tienes vida, tienes gozo, tienes paz. Y dice, a la carne no le debes nada. No te sujetes a sus deseos, no te sujetes a lo que ella quiere. No te pongas a pensar en satisfacer los deseos de la carne. No le debes nada. ¿A quién le debemos? En dado caso le debemos a Cristo Jesús. Él no tenía ninguna responsabilidad por qué salvarte a ti, salvarme a mí. No tenía ni por qué enviar a Cristo. Él lo hizo por amor. Él lo hizo por sus misericordias. Él lo hizo por su soberanía y por su gracia. Somos deudores para con Dios, no para con la carne. En todo caso, si tuviéramos que hacer algo para pagar, entre comillas, porque no existe nada con lo cual podamos pagar, lo más sensato sería vivir agradecido con Dios. Lo más sensato sería vivir de tal forma de vivir conforme a lo que Jesús dijo, conforme a sus enseñanzas, conforme a la guianza de su Espíritu Santo. Si tú le debes a Coppel, Coppel va a andar atrás de ti, ¿no? Y te va a ir el de la moto, Nick, te va a tocar la puerta. Me debes, págame. Al Sears, a quien le debas, al banco. A la carne no le debemos nada. Y Jesús no nos anda cobrando nada tampoco. Es gratis. Se pagó un precio muy, muy alto, sí. Pero está abierta la puerta, es gratuita la entrada. Dice que en Efesios 4:30, los que les decía ahorita, me acordé. Estando en Cristo, tenemos al Espíritu Santo, sí. Tenemos una naturaleza para ser guiados por el Espíritu Santo, sí. Somos sellados con el Espíritu Santo, sí. Pero si les pregunto, ¿ustedes pecan? Todos vamos a responder, sí. Porque le podemos decir no también a Dios. Todavía estamos batallando con estas dos naturalezas. Y Pablo nos exhorta también cuando escribe a Efesios. Vamos para allá, Efesios capítulo 4. Si me acompañas, Efesios capítulo 4, versículo 20. Efesios 4:20. 4:30, perdón. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, no contristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Tu conducir y mi conducir puede entristecer al Espíritu Santo, porque Él quiere conducirnos y nos quiere guiar de cierta forma, pero en ocasiones tú y yo podemos decirle no, y hacemos que se entristezca, hacemos que se ponga triste por nuestra manera de conducirnos. Es como cuando alguien te está diciendo, tu esposa, un amigo, tu hijo, y te dice algo, y tú lo ignoras simplemente. Es como, qué zarra, no me hizo caso, no me peló. Es la imagen que está usando Pablo aquí. Cuando el Espíritu Santo nos quiere dirigir y nosotros le decimos, hey, no te metas ahorita, me interesa más otros aspectos. Tengamos cuidado y escuchemos lo que la Escritura nos dice, que seamos dirigidos por el Espíritu Santo. No sé si qué tan correcta sea esta analogía, pero piensa en cuando te da gripa.
Cuando te da gripa, pues el virus empieza a reproducir adentro y se empiezan a manifestar síntomas nada más, ¿no? Los ojos llorosos, el cuerpo cortado, escurrimiento nasal, dolor de cabeza. Y así es el pecado muchas veces. Empieza por dentro, se empieza a reproducir y si tú no lo tratas, si no lo confrontas, algo va a tomar el control y si que tú hagas muchas cosas vas a empezar a manifestar síntomas. Pero así como hay vacunas también para ciertos virus que los pueden neutralizar y los pueden acabar, cuando tú y yo venimos a Cristo, se nos da esa cura contra el pecado, se nos da esa cura contra esa naturaleza pecaminosa o esa naturaleza enferma. ¿Y qué pasa? Los síntomas empiezan a desaparecer, pero no nada más los síntomas, la raíz también empieza a desaparecer, el virus empieza a ser ejecutado, empieza a ser aniquilado y otra vez la salud empieza a aflorar, a florecer y a sentirse en tu cuerpo y en tu organismo. ¿Y qué hiciste tú? Nada. Primero tuviste el virus y tú no hiciste nada, pues ahí estuvo. Y después te dieron una vacuna y ¿qué hiciste? Nada, simplemente actuó la vacuna. Es lo que pasa cuando venimos a Cristo. La obra es el Espíritu Santo el que lo está haciendo a nosotros, pero es importante alimentar nuestro espíritu y no alimentar nuestra carne. Es importante no satisfacer los deseos de esta naturaleza pecaminosa. Es importante decir al Espíritu Santo que nos guíe Él. Es importante escucharle, tomar esta dirección. Y acuérdate, la naturaleza pecaminosa siempre va a ir en contra de Dios. Y no es muy difícil para nosotros ahorita de diferenciar entre el bien y el mal. Quizás lo difícil, entre comillas, sería la decisión de tomar qué vas a hacer. Pero si estamos en Cristo, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Pero eso no significa que seamos infalibles, no significa que no fallamos. Y continúa diciendo Pablo que no hemos recibido un espíritu que nos esclavice al miedo, sino al contrario. Y nos dice, hagan morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Estando en el Espíritu es hacer morir la naturaleza pecaminosa, no estarla alimentando, no estarle dando cuerda o siguiéndole el rollo, no. Es hacer morir esta naturaleza, hacer morir estos deseos. Versículo 15 dice, pues no habéis recibido espíritu que esclavice para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y nos está diciendo otra vez, ¿sabes qué? Ustedes tienen el Espíritu de Dios. No es para esclavizar los miedos, al contrario, les da libertad, los liberta del poder del pecado, los liberta de la antigua naturaleza que viene junto con la naturaleza de Adán, los liberta de eso. Y les da un espíritu de adopción, un espíritu que dice Abba Padre, que dice Papito, que nos incluye a la familia, que nos incluye a su pueblo, que nos incluye parte de todo lo que Él hace, lo que Él es. Así como cuando dice Jesús, yo soy la vid, y ustedes son los pámpanos, nos injerta a esa vid verdadera, de tal manera que el Espíritu Santo puede ir brotando por esa savia, nos puede ir nutriendo y podemos dar ese fruto también. Y Él nos incluye en su familia. Dice, recibieron el Espíritu de Dios que los ha adoptado como sus hijos y nos llama Abba Padre. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad, cuán amor les ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Hemos sido incluidos en la familia de Dios por el simple hecho de que Dios nos ama, por el simple hecho de la soberanía de Dios, que Él decidió hacerlo de esa manera. Pero el corazón es el amor. Por amor Dios nos ha incluido ahí. Si tú no te sientes parte de la familia de Dios, si tú no eres parte de la familia de Dios, sabes, Dios te ama y por amor quiere incluirte en su familia. Quiere incluirte en sus bendiciones, quiere incluirte en su pueblo, quiere incluirte en una eternidad junto con Él. Para los romanos era común el término de la adopción. Cuando alguien bien acomodado socialmente, que tenía pertenencias, pero no tenía hijos, ellos usaban el término de adoptar a alguien para poder dejar en herencia todas sus pertenencias, para poder dejar en herencia todas las propiedades que tenían y alguien más pudiera continuar con
con su nombre, con su fama, lo que ya, lo que ya tuviera. Pablo le está diciendo de esta manera a los romanos, ¿sabes qué? Hemos tenido un espíritu que nos hace llamar Abba Padre, y el versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como somos sus hijos, también somos sus herederos, y somos herederos juntamente con Cristo. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Si vas a participar de su gloria, de su herencia, también vas a participar de sus aflicciones. Cuando sufras por la causa de Cristo, está bien, no te digo que no te agüites, pero te digo, hey, gózate, porque si a Dios, a Jesús lo trataron de cierta forma, que no esperes un trato diferente para los que nos identificamos con Él. Pero si te identificas con Dios en su sufrimiento, te puedes identificar con Jesús también en su glorificación, en que vamos a ser coherederos con Él. Y Pablo está hablando aquí a los que están en Cristo, tienen el Espíritu de Cristo. Y los que no están en Cristo no tienen el Espíritu de Cristo. Y el ser guiados por el Espíritu de Cristo lleva vida, y el no ser guiados por el Espíritu de Cristo lleva a muerte. Y aquí es donde, en lo personal, cada quien tiene que tomar una decisión. Si no estás en Cristo, ¿qué quieres? ¿Qué te interesa saber? Sabes, Dios ya se interesó por nosotros. Él tomó la iniciativa e envió a Jesús. Si estás en Cristo, qué bueno, qué a todo dar. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿A quién estás alimentando de esas dos naturalezas? Los animo a que si estás en Cristo, alimenta a tu espíritu, escucha al Espíritu Santo, escucha la palabra de Dios, intercede por tus hermanos también. Si no estás en Cristo, estás en un tiempo perfecto para conocerle aún más y ser adherido a esa vid verdadera, a ser adherido a la familia de Dios, a ser un coheredero juntamente con Cristo y a ser parte de la familia de Dios. Y recordar algo, la muerte aquí no es el final. Jesús dijo que aunque estemos muertos aquí, viviremos con Él, que su Espíritu nos iba a vivificar, nos iba a levantar para pasar una eternidad juntamente con Él. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero va a haber un día en que se va a manifestar un David Rembao, tu persona en lo particular, de cómo Dios te va a hacer, de cómo Dios te va a formar sin este cuerpo que necesita, como decíamos ahorita, lentes, medicinas, dormir, lo que sea. Vamos a tener una eternidad con Cristo en un cuerpo santificado como el de Cristo. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a terminar. Dios se interesa por tu vida. Estés o no con Cristo, Él se interesa en ti. Si estás en Cristo, se interesa en tu santificación, que te vayas pareciendo cada vez más y más a Él. Si no estás en Cristo, Él se interesa en tu salvación, en que vengas y seas parte de su familia. Cuando empecé a hablar, decíamos hablar de estos dos puntos: los que están en Cristo, los que estamos en Cristo y los que no están en Cristo. Lo que tú hagas si no estás en Cristo y las decisiones que tomes de creer en Él o no creer en Él, va a marcar una eternidad. Si tú ya estás en Cristo, tu eternidad ya está marcada, pero tu santificación es un proceso que sigue día a día en parecerte más al Espíritu, en parecerte más a Jesús, en que el Espíritu Santo me moldee, te moldee y nos vaya dirigiendo. Jóvenes, ¿con quién te vayas a casar? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Dónde vas a vivir? Cada uno de esos aspectos, pídele dirección a Dios, pide dirección a tu Espíritu Santo. Los que ya están más grandes, que ya tomaron decisiones, pidan dirección, pidan al Espíritu Santo, pidan a Jesús, al Señor, que les diga y les oriente de cómo se deben de conducir. Puede haber momentos en los cuales no sabemos ni qué vamos a hacer, ni qué vamos a esperar. Pero Jesús dijo que Él nos dejaba de su paz. Jesús dijo que Él nos dejaba de su Espíritu Santo para guiarnos, para recordarnos, para testificar.
Y si Jesús lo dijo, Él lo puede hacer y lo va a hacer. Simplemente es mantener la mirada puesta en Él y descansar en sus promesas y que Él es fiel y que Él es justo. Y aun cuando nosotros somos infieles y somos pecadores, Él permanece fiel a sus palabras. Oramos. Papito hermoso, Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque podemos encontrar descanso, Señor, que tú no nos condenas cuando estamos en ti, que en ti podemos encontrar paz, podemos encontrar vida, Señor. Nútrenos con tu Santo Espíritu, nútrenos, Señor, con tu palabra, que podamos crecer día a día y parecernos más a Jesús, que este proceso de santificación lo podamos vivir bien tomados de tu mano, con la vista puesta en tu Hijo, Señor. Y cuando vengan momentos difíciles, momentos de aflicción, podamos ser pacientes y esperar en ti, podamos ser pacientes y estar orando e intercediendo y orando y pidiendo tu bendición y tu dirección, Señor. Y si hoy aquí hay alguien, Padre, que no está en ti, que no está en este lugar de privilegio, que no está en tu gracia, Señor, que la palabra que se ha hablado el día de hoy crezca en su corazón, que dé fruto, que esta semilla caiga en buena tierra, Señor, y que podamos, los que estamos aquí también, unos a otros, Señor, ministrarnos, ayudarnos, interceder, tener esta comunión para crecer como tu cuerpo, como tu comunidad, como tu familia, Señor, y que podamos descansar de que podemos ser guiados por ti, que nos has dado a tu Espíritu Santo que tiene poder, que no nos deja solos, que estamos siempre acompañados por Él, que intercede por nosotros, que nos enseña, que nos recuerda las palabras de Cristo, que nos ayude, nos da poder para testificar y vivir esta vida, que podamos estar conscientes de ello, Señor, y que cuando no sepamos absolutamente nada de lo que tenemos que hacer o lo que tenemos o qué vaya a pasar, que podamos ir a ti, Señor, doblar nuestras rodillas, doblar nuestro ser y reconocerlo, humillarnos ante ti, decir, no sé qué va a pasar, Señor, te necesito, no sé qué es lo que puedo hacer, te necesito, Señor, que solamente tú eres Dios, solamente tú conoces todas las cosas y nosotros somos totalmente dependientes de ti, Padre. Te pido por cada una de las familias que están aquí representadas, los que vengan solos también, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, que les des dirección, que les des ánimo, que les des nuevas fuerzas, Señor. Si alguno está cansado, que los vivifiques y que nos des un hambre y un deseo por conocerte más, Señor, un hambre y un deseo por dedicar tiempo a alimentarnos espiritualmente, Señor, que nos des un hambre y un deseo también, Señor, de pasar tiempo como tu pueblo, de no ser llaneros solitarios, de estar independientes, Padre, y que si estamos en cualquier lugar, que siempre estemos conscientes de que el lugar en el que estamos es en tu gracia, que el lugar en el que estamos es en Cristo y que tú nos estás formando, nos estás santificando y nos estás haciendo parecer más a tu Hijo Jesús, Padre. En el nombre de Cristo, amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones.